Estimados estudiantes, en este video vamos a continuar el tema de estructuras de mercado. Específicamente vamos a hablar de estructuras de competencia imperfecta. Entre estas estructuras están el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. ¿Qué es la diferencia de la competencia perfecta? La diferencia fundamental radica en que estas estructuras de mercado, digamos los productores acá en estas estructuras de mercado, pueden controlar el precio de su producto o pueden fijar el precio de su producto. Recuerden que en competencia perfecta los productores eran precio aceptantes y aceptaban el precio existente en el mercado. Y cualquier variación en el precio del bien se daba, digamos, por esa interacción generalizada de compradores y vendedores en ese mercado y no por la actuación de un individuo en particular. Entonces, acá los competidores imperfectos, vamos a decir, son fijadores de precios y no tomadores de precios, ¿sí? Y digamos que dependiendo de la industria o del mercado que estemos trabajando, pues el margen de maniobra o el poder que van a tener para fijar esos precios puede variar un poco. Vamos a empezar entonces con el monopolio. ¿Qué sucede? Digamos, ¿cuáles son las características fundamentales de un monopolio? Las estructuras de mercado, digamos, podemos encontrar el monopolio en un extremo completamente de la competencia perfecta. Mientras que en la competencia perfecta tenemos muchísimos vendedores que no tienen ningún poder para fijar el precio, sino que son precios aceptantes. En el monopolio, que significa un solo vendedor, va a tener todo el poder, todo el control sobre esa industria. Es la única empresa que va a producir en ese mercado y no tiene ningún tipo de sustitutos cercanos, ¿sí? ¿Por qué existen los monopolios? Algunos factores o razones detrás de la existencia de un monopolio son las siguientes. Primero, puede darse que una empresa, que esa empresa en particular, tenga un control excesivo de un factor de producción. Es decir, tiene el dominio de las fuentes más importantes de la materia prima indispensables para la producción de un bien. Si alguien, digamos, tiene acceso total o tiene el dominio total de esa materia prima, así yo quiera entrar a ese mercado a competir con él, pues la no facilidad de acceder a esa materia prima me implica no poder competir y no poder, digamos, sumar más productores dentro de ese mercado. La segunda, digamos, razón detrás de la existencia de esos monopolios tiene que ver con la concesión de una patente. Muchas farmacéuticas, ¿sí? Al, digamos, darse la invención de un nuevo producto que cure alguna enfermedad, entonces el mismo gobierno puede concederle una patente para que las ganancias percibidas por ese nuevo producto sean solo de una sola empresa. La tercera razón es el control estatal de la oferta, ¿sí? El Estado puede entrar a controlar la oferta de un bien, digamos, puede suceder en el caso de servicios como servicios del agua, de electricidad, de gas, ¿sí? Entonces el gobierno es el que lo controla y él mismo, digamos, monopoliza ese mercado. Y por último, digamos, la existencia de economías de escala. Economías de escala significa que, digamos, para una sola empresa, digamos, a medida que aumenta su nivel de producción, los costos medios van a disminuir. Es decir que, digamos, si hay más personas produciendo, no va a poderse dar, digamos, la situación donde solo esa empresa produzca a gran escala y por tanto el costo unitario, el costo medio de unidad producida vaya reduciéndose. Entonces acá en este caso tendríamos un monopolio natural, que son aquellos que trabajan con menores costos que si existieran dos o más empresas dentro de ese mercado. Es decir, es más eficiente para la misma sociedad que exista una sola persona produciendo que muchas más compitiendo dentro de ese mercado. ¿Por qué? Por la existencia de economías de escala que solo se logran si un solo productor produce a gran escala, lo cual logra reducir esos costos medios de producción. Bien, entonces las características fundamentales de un monopolio entonces son
Primero, que exista un solo vendedor, esa es, digamos, como la definición de monopolio, un solo vendedor. Segundo, pues si es un solo vendedor, pues va a producir un único producto. Y tercero, que hay unas barreras a la entrada. Recuerden que en competencia perfecta no hay ningún tipo de barreras a la entrada. Es decir, si yo quiero entrar a producir bananos, lo puedo hacer. Y si quiero salir, pues también lo puedo hacer. Acá en monopolio, vamos a decir, existen esas barreras a la entrada. Y esas barreras a la entrada van a impedir que otras personas queriendo entrar, pues lo puedan hacer. ¿Y qué tipo de restricciones o barreras pueden existir? Barreras legales, como lo son las patentes que las acabamos de mencionar, o digamos algunas restricciones administrativas o cuotas al comercio internacional, ¿sí? Algunas restricciones que impiden, digamos, el libre comercio entre los países y por tanto se disminuyan esos competidores a nivel internacional e incluso a nivel nacional. Otro tipo, digamos, de barreras a la entrada, lo que estábamos mencionando ahorita, si hay, digamos, unos costos hundidos o unos costos iniciales para ese mercado muy altos, entonces eso va a desincentivar la entrada de otros competidores, ¿sí? Y eso no va a permitir la existencia de economías de escala. Por tanto, vamos a decir, los elevados costos para entrar a la industria van a representar una barrera para entrar a esta. Y por último, digamos la última característica de un monopolio tiene que ver con el control de precios o la fijación de precios. Vamos a decir, por ser únicos en el mercado, entonces pueden fijar el precio dentro de ese mercado, no son tomadores de precio. Pero ojo, hay que tener en cuenta que ser fijador de precios o poder controlar el precio no va a implicar necesariamente que yo ponga el precio que, digamos, que me venga en gana. ¿Por qué? Porque yo también me estoy enfrentando a unos demandantes y esos demandantes no tienen una demanda perfectamente elástica como sucedía en el caso de la competencia perfecta. Acá estos demandantes, digamos, tienen algún tipo de elasticidad y si yo me pongo a subir muchísimo el precio puedo perder algunos de estos consumidores y por tanto disminuir las ganancias por las ventas de ese bien. Entonces hay que tenerlo muy presente, ¿sí? A la hora de hablar de control de precios o de tener poder de mercado, debo tener muy presente cuál es la demanda que estoy enfrentando y cuál es la elasticidad de esa demanda, ¿sí? Entonces, digamos, algunos ejemplos de un monopolio pueden ser los siguientes. Las empresas farmacéuticas que tienen, digamos, que se les ha concedido una patente, el descubrimiento de ese nuevo fármaco, de esa nueva medicina, les va a permitir tener un control monopólico de esa medicina y durante unos años van a ser únicos o van a ser monopolios dentro del mercado farmacéutico. Se puede conceder también una licencia para la prestación de un servicio público que la puede otorgar el gobierno para prestarlo por algunos años. Y, digamos, en estos casos no hay ningún tipo de competidor que tenga un sustituto cercano a este producto o este servicio que yo estoy brindando en la industria. Digamos, otro ejemplo puede estar relacionado con Microsoft Windows. Este es, digamos, de los pocos ejemplos de monopolio que no tienen, digamos, una autorización gubernamental, sino que han mantenido su monopolio mediante grandes inversiones en investigación y desarrollo. Esto es fundamental a la hora de hablar de los monopolios y, digamos, una de las razones detrás de por qué podemos incentivar la concesión de patentes, y es porque esto aumenta la investigación, digamos, las inversiones en investigación y desarrollo y aumentan, digamos, la creatividad y la innovación. Y en el largo plazo, pues, a pesar de que yo sea un monopolio en estos momentos, no quiere decir que en el largo plazo me pueda mantener como monopolista. Nada va a impedir que vayan a entrar más competidores.
Si los costos de entrada son muy altos, puede que en algún momento nuevos competidores se ingenien la forma de reducir esos costos de entrada y puedan entrar a competir, o de alguna manera que se acabe la patente. Entonces se acaba la patente que fue concedida por 5 o 10 años, entonces el gobierno pues no podría impedir en su momento la entrada de nuevos competidores. La siguiente estructura imperfecta de mercado de la que vamos a hablar es del oligopolio, y las características principales de esta estructura es que son pocos vendedores, es decir, no son tantos como en competencia perfecta, pero no es un único productor como en monopolio, sino que son pocos, entre 2 y 15 empresas, se puede decir que son pocas. La segunda característica es que el producto puede ser homogéneo o puede ser diferenciado, dependiendo del modelo oligopólico del que estemos hablando. Va a tener la característica de homogeneidad o va a tener la característica de heterogeneidad del producto producido dentro de esa industria. Y la tercera característica tiene que ver con la existencia de barreras a la entrada, las mismas de las cuales estábamos hablando en el caso del monopolio. Cuando estamos hablando de un oligopolio, dado que son pocas empresas que están compitiendo en el mismo mercado, vamos a decir que esas decisiones que toman las empresas son unas decisiones estratégicas, dependiendo de cómo, digamos, de si produce mucho, si produce poco, si pone un precio bajo, pone un precio alto, si invierte mucho en publicidad, invierte poco en publicidad. Todas esas decisiones van a tener en cuenta las decisiones de las otras competidoras. Es decir, la empresa tiene en cuenta el comportamiento de esas otras con las cuales está compitiendo. Si va a producir poco, entonces ¿cómo se comportaría la otra? ¿Va a producir mucho o también va a producir poco para establecer un precio alto? Esa es, digamos, la idea fundamental de los oligopolios, que la interacción que se da dentro de esta estructura de mercado es una interacción estratégica. Bien, y digamos estratégicamente pueden pensar en términos de precios, o pueden pensar en términos de publicidad, o pueden pensar en términos de producción. Supongamos entonces que hay una competencia entre estas empresas relacionada con la publicidad y la diferenciación de sus productos. En vez de luchar, digamos, por quién reduce más sus precios, o quién tiene un precio más bajo, quién tiene un precio más alto, la idea de estas empresas es quitarle mercado a sus rivales a través de campañas de publicidad o de invertir, digamos, en nuevas mejoras para los productos. ¿Sí? Esa puede ser, digamos, un tipo de competencia que se puede dar dentro de estos oligopolios. La segunda tiene que ver con una competencia relacionada con los precios. Tiene que ver con, digamos, las empresas esperan a cuál es el precio que toma la competidora, y en base a ese precio entonces tomo mi decisión yo. Entonces acá decimos hay un liderazgo de precios, hay una que toma digamos, una que es dominante dentro del mercado que toma su decisión, y la líder es la que toma la decisión, y la seguidora en consecuencia toma su decisión también de precios. Y hay otro tipo de competencia, bueno, que en realidad no es competencia porque lo que se genera es un cartel. El cartel consiste en que, dado que son pocas empresas, entonces podemos unirnos, acordar entre nosotros un precio alto y con ello, digamos, beneficiarnos para tener, digamos, un aumento en las ganancias en ese mercado. Los carteles son ilegales, ¿sí? Son tratados o acuerdos que se hacen a puerta cerrada entre las empresas con objeto de beneficiarse de ellas, pero a quien terminan perjudicando a los consumidores, ¿sí? En un próximo video vamos a continuar entonces con los modelos del oligopolio, cooperativos y no cooperativos. Sin ahondar en ellos, vamos a mencionar de qué tratan, y vamos a terminar con la última estructura de mercado relacionada con la competencia monopolista.